Misiones, Jack, sujeto cero. Jack tiene un asunto personal del que quiere hablar. Habla con Jack. Vale, Jack, si no me equivoco, está abajo. Sí. Pues hala, vamos para allá. A ver, Jack, Mónica, ¿dónde estás? Jack creo que está por aquí abajo. Lo que pasa es que nunca recuerdo. Esta zona se me va un poco la olla, la verdad, por esta sección. Creo que está por aquí abajo. En plan... asqueada de la vida. Aquí está Jack. I got thoughts like little bugs crawling in and out of my head. I can't stop them. You know I have a history with Cerberus. You know how far back it goes? Te escucho. I'll listen to anything you have to say, Jack. Your pal, the elusive man? Never seen him before, but Cerberus raised me. First thing I remember is my cell door in a Cerberus base. They did experiments, drugged me, tortured me. Whatever chance I had to be normal, they stole it by trying to turn me into some superbiotic. The doctors, the other kids, every one of them hated me. They let me suffer. Justificación de la tortura. What did they hope to gain by torturing a little girl? It was something about pain breaking down mental barriers and how it might clear the way for a more biotic power. I'm sure there was a payoff due at some point, but I wasn't going to see it. I was wired up in a cell. They tortured you just to see if they could make a strong biotic? That's it? Wasn't in a position to ask, Shepard. All I know is a little girl crying in a cell, begging for the pain to stop. Huida. How did you get out of there? There was some kind of emergency, and I made a break for it. The other kids came out of their cells and attacked me. So did the guards. I just killed everything in my way and ran. Guess my biotics had developed faster than they thought. I managed to get a shuttle off the ground. Drifted until a freighter picked me up. The crew used me, then sold me. That's my uplifting escape story. Madre mía, tío. ¿Otros niños? There were other children in the base? I didn't know much. Ojito con la historia de Jack, separate. They hated me just like everyone else there. When I broke out, I had to fight through them all. I showed them, but there's a loose end I need to deal with. You're absolutely certain that Cerberus was running the facility? I was a kid, but I wasn't dumb. I know how to listen. It was Cerberus. Don't care how far down the chain it was. They thought they were so clever. Turns out, mess with someone's head enough and you can turn a scared kid into an all-powerful bitch. Fucking idiots. I'm gonna talk to the elusive man, and he'd better have some answers. He'll just deny everything. That's not what I'm after anyway. I found the coordinates in your files. I want to go to the Telton facility on Pragia where they tortured and drugged me. I want to go to the center of the place, my cell. I want to deploy a big fucking bomb, and I want to watch from orbit when it goes. Attacking our allies is gonna derail our mission. Not a smart move. The files say it was shut down after my escape. It's been abandoned for years. They going to care if I blow up a garbage dump? You've lived with this your whole life. Why do this now? Like I said, I found the coordinates in your files. You can't expect me to just sit on information like that. I'll set a course for Pragia. I owe you, Shepard. Esto tiene pinta de que va a tener repercusiones. Fijo. Bueno, fijo. No sé si es seguro, pero... A ver. A ver. Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Hay que tomar decisiones y hay que apechugar, no hay más. ¿O no? Pues ya está. Vamos al puesto de mando y vamos a Pragia. ¡Pragia! ¡Pragia se llama! Vale, gracias, Bonica. Pragia. Relé de masa, por favor. Hay tantas misiones que no veo. Hay tantas misiones y movidas que no veo, tío. Base del corredor sombrío.
Vale, este planeta no lo había visto. Me vais a permitir que entre y lo vea, ¿eh? ¿Qué color más bonito? ¡Oh, bueno! Venga, va, lío. Amigos, necesito un montón de mierdas. Estoy en las últimas. Necesito cosas. Soy pobre como una rata, ¿no lo veis? No os doy... Por Dios, dejadme, por favor. Soy pobre como una rata. Vale. Soy pobre cual rata de alcantarilla. Tiene que haber cosita bona por aquí, hombre. Venga, va. Yo creo que juntamos ambos un cafecito con un café de fondo que habría el odio. Nos daríamos abrazos, Perdóname, no, perdóname tú. Perdóname, no, va, de verdad, fue cosa mía, ¿no? Tú normal que te pusieras así, Se acabaría todo, claro que sí. ¿Por dónde? A ver. Que hay mucho tema aquí, Ahí. Vale. Esta aquí. Y había otra por aquí. Ahí. Eso no vale. Moderado. Tiene que haber más cositas por ahí. Lo que pasa que no sé si seguir buscando o pasar ya un poco el tema. Por aquí. Eso ahí. Eso ahí. Venga, va. Vale, agotado. Ya está, venga. Hay una tirada, El elemento estéreo es el más... Sí, es el más escaso, sí, está clarísimo. Agotado, aquí no hay nada. Es el más escaso, sí. Vale, es que estoy pelado ahora mismo, la verdad. Yo como no... solamente estoy escaneando un poco por donde paso y tal. Tampoco me estoy dedicando mucho tiempo a escanear y... Según vas gastando materiales, gastas materiales rápido, no, lo siguiente. Quedan 12 sondas, además. Nah, aquí le queda poquita cosa. Por aquí no hay nada. Creo que hay algo por aquí. Ahí. Oye, people, y una cosita. Mira, esto siempre lo comento, pero hoy lo comento con fuerza. Tenéis que, a ver, os lo digo de todo, con todo el buen rollo del mundo, pero tenéis que aprender a separar entre dar algún tip o alguna cosita y directamente destripar. Que yo entiendo que es un juego que ya lleva muchísimos años en la calle y lo jugáis y lo conocéis un montón, pero tenéis que controlar un poquito el hecho de una cosa es que puedas dar un pequeño tip,
Y otra cosa es destripar, oye, haz esto, haz lo otro. Tenéis que controlar un pelín eso, ¿eh? Es que no me... De verdad, no me mola ponerme rancio, pero es que voy a acabar bloqueando a la gente, de verdad. Es que no puedo mirar los comentarios tranquilo. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Que yo entiendo que muchísima gente lo hacéis por ayudar y entiendo que digáis cositas y tal, pero hay que controlar un poco eso. Porque es que al final... poneos un poco en mi situación. Es mi primer contacto con la saga. Nunca lo he jugado. Hombre, pues lo más lógico y lo más normal será que descubra las cosas por mí mismo. Terminas leyendo el chat con miedo. No, es que leo el chat menos de lo que me gustaría por el hecho de no leer. Porque, que no pasa nada, que de verdad no... De verdad, y no quiero hacerlo, pero no me mola tener que estar borrando mensajes o bloqueando a gente por el hecho de... Es que no me gusta, no quiero, de verdad, no quiero hacerlo. O sea que os lo pido, por favor, que somos todos mayorcitos y sabemos lo que hay que hacer. Es que al final paso más tiempo, leo menos el chat de lo que me gustaría. ¿Sabéis? Y además, claro, es que yo hablo por mí, lógicamente, pero no solamente por mí. Es que hay un montón de gente también que no lo ha jugado. Entonces, no sé, es un poco... qué sé yo. Bueno, además no tengo absolutamente... Nada, me quedan nada. ¿Cuántas tengo? Rico. Buah, y ahora no tengo sondas, tío. Encontré unos ricos y no tengo sondas, maravilla. Probe. Probe away. Joder, hay un montón de iridio aquí, tío. Y ya está, y de verdad, y que no se lo tome nada mal, porque no lo estoy diciendo en plan enfadado, ni en plan mosqueado, ya me conocéis. Pero sí que, hombre, tengo que decirlo, porque me parece que es lógico y normal y que cualquiera de vosotros pues lo entendería, ¿no? Vale, bueno, nada, pues nada, nos vamos. Vamos. A Galaz. Escopeta Krogan. Maqueta de la nave. Vale. Datos de exploración. Aquí ya está todo. Es la persiana, por favor, abre. Que huele a cerrado aquí, de verdad, huele a cerrado, macho. Vale, mejora de arma, prototipo. Escopeta Krogan, no. Mejoras de daño de escopeta. Daño de cabeza. Uf, tío, estoy tiradísimo de todo. Escudo de emergencia. Escudos resistentes. Los escudos de Shepard reciben un 20% menos de daño. Escudo de emergencia. Voy a poner escudos resistentes. Grunt tiene escopeta como Claymore. Los científicos de Arsenal han creado un prototipo único con Grunt que parece estar desequilibrado. Escudo de emergencia. Venga, pillo esto. Aquí ya no hay nada. Mejora de armas y prototipos. Nah, estoy pelado, amigos. Soy pobre como una rata. No puedo decir otra cosa. Soy pobre como una puñetera rata. No puedo decir más. Aumenta el daño de los poderes un 15% y los escudos en un 10%. No nos dice absolutamente nada aquí. Entrenamiento avanzado. Este permite volver a repartir los puntos de equipación. Ah, vale, es para cambiar los puntos. Vale, es para cambiar. Por si quieres cambiar los puntos, pagas y cambias los puntos.
Ostras, y Feron, es cierto, tío. Shepard, glad you stopped by. Feron, yo no me acordaba de él ya. Take it easy. You've been through a lot. Yo ya no me acordaba de Feron, tío. I never did say thanks for the rescue. Liara never gave up on you, Farron. I just helped. I'm still amazed Liara came for me. I'll never forget what either of you did. I can log that in the archives for you, sir. I see you met the secretary. For 2 years, Liara didn't stop looking for you. You two must have been close. She's a good friend. Better than I deserve. Tu salud. How are you holding up, Farron? I'll be all right. I wasn't always strapped into that interrogation chair. Drell can mentally escape into old memories. It came in handy on the bad days. What will you do now that you're a free man? I want to help Liara rebuild this place. But after that... Your schedule's getting full, sir. Let me sync it to your Omni tool. No thanks, I'm fine. How did you and Liara both end up looking for my body? Cerberus headhunted me and Liara to steal your body from the Shadow Broker. I was working for the broker at the time, and he's the one who scraped up your remains in the first place. What turned you against the Shadow Broker? He started working for the Collectors. You weren't their first victim. Was an information trader, not a slaver. How do you think Liara's doing as the new Shadow Broker? Operations are almost fully recovered after a slight dip in efficiency. Ever since we repaired the network, Liara's been glued to the archives. I caught her sleeping at her desk more than once. She's busy, but I think she likes it that way. Looks like you've made a friend. The drone follows everyone. I don't know why the broker kept it around. I'm a shell for a specialized data processing VI, custom built to your specifications, Shadow Broker. It helps coordinate the network's massive information feeds, but it could use a different interface tone. You deemed my default personality sufficient for your needs, Shadow Broker. I wish it would stop calling me that. For 2 years, Liara didn't stop looking for you. She's a good friend. Better than I deserve. Vale, pues nada. Take it easy, Farron. Thanks. Nada, Feron. Parece majete Feron, ¿eh? Lo que pasa es que no se va a comer un colín el amigo Feron, ya os lo digo. As you requested, I have acquired the Archivo de vídeo. What does this console do? This is the video surveillance access point. I've queued up the archive footage you requested on your last visit, Shadow Broker. Aria Talok, Omega. Emily Wong, Citadel. What? Fred Mazai, Citadel. Donnell Udina, Citadel. Udina, tío. Armando Bailey, Citadel. David Anderson, Citadel. Praetor Gavorn, Omega. Estaba siguiendo a Kalisa bint Sinan al-Jilani, Citadel. esta era la periodista, ¿no? Es gente con la que tenía contacto. Keeper 20, Citadel. Matriarch Etheta, Ilium. Ah, la matriarca. Erdnot Torsk, Tuchanka.
Madre mía. Elias Kellum, Omega. What the fuck? Jacob Taylor, Normandy SR2. Subject 0, Purgatory, ship now defunct. Arya Talok, Omega. ¿Y qué sentido tiene? Quiero decir, ¿para qué sirven estos vídeos? Es como... Sí, bueno, realmente es como... Sí, conocidos de... Sí, no sé. Y la matriarca con una foto de Liara. Thanks for coming by. Ya veo, sí, son vídeos curiosos. Sí, es como... Son como... gente conocida de... Sí. No sé, ha sido extraño. Ha sido extraño, tío, esta movida. No sé si extraño, ha sido raro, tío, no sé. Ha sido raro, tío, raro, muy raro. Me he quedado un poco bocas porque, no sé. Vale, a ver, investigación desbloqueada. Sí. Moderado. Hemos sido la vieja del visillo. Ha sido un poco loca esta movida. Sí. Ha sido un poco loca. Es como entrar por primera vez en la Deep Web. Pero... ¿por qué me saca aquí? Diario... Sujeto 0. Ah, voy a Pragia. Madre mía, tío. ¿Qué estoy haciendo? Voy a Pragia. Pragia. Y toque era por sondas. Sí, tengo sondas. Necesito sondas rápidamente. Vale. Necesito sondas. Y combustible, por cierto. Fuel reserves at 50%. Vale, sí, soy pobre como una rata, ya lo veo. Depósito de combustible. Ilium, planeta rico. Recluta Tali. Ayuda a Jack, aquí es. Sondas, amigos, sondas. Ayuda a Jack. Vamos a ver aquí. Saludos, hermanos de Argentina, mi querida España. ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Cómo estás? Vale, hay cositas por aquí, moderado. Bueno, sí, hombre, alguna cosita podemos coger. Hombre, nos hemos gastado ya un montón, la verdad. Nos hemos gastado ya un montonazo. Nos hemos gastado aquí a la hostia. Las cosas como son. Esa por ahí. Pobre. Pues sacamos esto y nos vamos. Estamos pobres, somos pobres como ratas, os digo, ¿eh? Somos pobres como ratas, macho. Madre mía, pobres como ratas, tío. Es que ahora necesito recursos. Pobre. No merece la pena realmente los de pobre ni moderado, ¿eh? Lo suyo, yo la verdad es que lo que estaba haciendo ahora era tirarme directamente a los ricos. O ricos o buenos. Pero los que son pobres y moderados son una puñetera miseria y no merecen la pena. Rico, eso sí, mira, esto sí. Planetas más pochos, sí, tío, son planetas muy pochos. Son planetas de mierda, vamos a hablar mal y pronto, ¿verdad? Son planetas mal.
Eso, vamos, cositas, cositas. Cositas. Hasta arriba de paladio. Ahí. Recuerda que compraste el corredor la info de ciertos planetas. Sí, pero bueno, ahora estoy haciendo básicamente... A ver, entendedme. Según voy pasando cuando tengo que hacer misiones, pues he hecho un vistazo a los planetas. Tampoco me estoy comiendo mucho la cabeza, Tampoco me estoy comiendo yo mucho la cabeza ahora. Con esto quiero decir que voy echando un vistazo a los planetas por los sistemas que paso. Tampoco es algo que me obsesione, ni mucho menos. Entonces voy un poco en plan lo que vaya saliendo en cada momento. Oye, a este planeta, pues voy a echar un vistazo. Ya está. Ah, está aquí mi novia. ¡Mini! O eso o me están robando en casa. O eso o me están robando en casa una vez. Ah, pues no. No, vale. Pues me están robando en casa. Porque me pareció, os juro que me pareció oír la puerta, tío. A ver. Sí está. Sí está, sí. Sí está, sí. Moderato. Richard, tenemos una horita más de directo. No, Pedro, en 45 minutos lo dejamos. ¿Qué tal, Mut? Vale, perdonadme, amigos. Perdonadme. Vale, pues... hombre, pues no sé si pudiera conseguir un poco más. Estaría guay, la verdad. No parece que... No sé dónde tiene que haber más, pero... ¿Qué paso? Básicamente. Paso. Vale, y quedaría... Sí, aquí supongo que podré... Ah, no nos permite... No nos permite. Pues nada, aterrizamos. Leal. Vamos con Jack y vamos con Garrus. Lo que no sé si... Bueno, da igual. Quería ver si podía quería cambiar la armadura, tío. Quería cambiar la armadura, pero vamos así. See the landing pad? Has to be on the roof, or the vegetation would overgrow it in a few hours. Shepard, I am picking up thermal signatures everywhere, except at your landing zone. Something's distorting the sensors. This was a secret Cerberus facility. Yeah, they build their equipment to last. Assholes. It was a mistake coming back here, Shepard. Get a hold of yourself. It'll be okay. I'm fine. Okay, let's get on the ground.
Es muy cyberpunk aquí, Jack, ¿eh? ¿No os parece? Vamos, cyberpunk a tope. A tope de cyberpunk, amigos. Vale, ¿eh? Let's just get in there and plant the bomb in myself. I want to watch this place burn. Entra al centro y pon la bomba. Pues adelante. ¿Te pusiste la armadura de Dragon Age? Sí, supongo que será de Dragon Age. No sé, no tengo ni idea. Simplemente creo que la compré. Tampoco es algo que me haya... Sinceramente, no me he fijado demasiado. Vale, sería blanco como este. Y sería naranja corto como este. Y sería azul, letra a letra. Como por ejemplo este. Bien. Sí, venía en un DLC. Gracias, Gonzalo, por el tip. Pues ni idea, macho. Ni idea. Sinceramente, ni puñetera idea. La vi y estoy probándola, simplemente. Sounds like this facility went rogue. He didn't say what they were hiding from the elusive man. I remember fighting here. I saw sunlight through the cracks in the ceiling. Only a half-dead guard between me and freedom. He was begging for his life. No, por aquí no podemos subir. Sí, lo que parecía era que tiene pinta de que había una cantidad ingente de... de DLCs, ¿no? Había una cantidad brutal de DLCs. Te levantes, bicho. ¿Qué pasa, Homero? ¿Cómo estás, compi? Mancha de sangre vieja. This looks like an arena. That's right. They used to stage fights here. Pit me against other kids. I loved it. Only time I was ever out of my cell. Investigar. Motivo de los combates. What were they studying? Hell if I know. Maybe that's how they got their kicks. I never understood anything that happened here. Frecuencia. How often did they do this? I was in a cell my whole life. Sometimes they took me out and made me fight. Filled me with drugs, other stuff. Time gets funny in a cell. Naturaleza. Did other children die in these fights? I was a kid, filled with drugs. I got shocked when I hesitated. Narcotics flooded my veins when I attacked. They actually rewarded you for attacking? I still get warm feelings during a fight. What the hell was wrong with those people? I don't know. Doesn't matter now. Let's keep moving. Uf. Hell yes. Qué bien se ve el juego. Security Tío. Officer Zimkel, Telton facility. The subjects are out of their cells. They're tearing the place up. Subject 0 is going to get loose. I need permission to terminate. I repeat, permission to terminate. All subjects besides 0 are expendable. Keep Jack alive. Understood. I'll begin to... That's not right. I broke out when my guards disappeared. I started that riot. Things might have happened that you didn't see. The other kids attacked me. The guards attacked me. The automated systems attacked me. That doesn't leave lots of room for interpretation. This place is supposed to be empty. Who the fuck shot that Baron? Vale, es un tema de clavijas. Creo que este era con este. Sí. Este con este. Este. Sí, con este. Y este con este. Da mal rollo, Jack. Sí, Jack tiene. Además, tiene un hombre estupendo. Tiene un temperamento muy fuerte. Es una persona muy violenta. Es un rollo. Da mal rollo, sí, sí. Sí, sí, no solamente en apariencia, sino que, vamos, tiene pinta de que te come un pulmón vivo. Te come un pulmón estando vivo.
Ojito, ¿eh? Vale, 0 munición. Why'd they need a morgue? This was a small facility. I'm saying, some sick son of a bitch killed a lot of kids with these experiments and then checked his work. Bullshit. I had the worst of it and I made it out alive. Tiene pinta de ser un sitio, de haber sido un sitio muy complicado este, ¿eh? Sin lugar a dudas. Vale, este era con este. Este con este. Este con este. Y por descarte, este con este. Con el poder biótico que tiene, te regalo un vago de un manotazo. El lumbago. El lumbago. Lumbago, madre mía. Vale, verde, blanco corto, blanco menos, como este. Vale. Naranja. Blanco, naranja largo. Este. Blanco, corto, naranja, azul, como este. Podéis llamarme Hackerman. Podéis llamarme Hackerman. So strange to be back here. I feel like I'm pissed off. I'm a dangerous bitch. But then I'm a little. Como le gusta la palabra zorra, tío. It's complicated. Let's just go plant that bomb. There we go. Stop me! Claro, es que ese poder, aunque, claro, está arriba y está abajo, pero llega arriba el poder, tío. Anonymous Betacode. Hombre, Claudio, ¿qué tal, hermano? 3000 créditos. Por favor, dadme cosas, que soy pobre como una rata, por Dios. Que soy pobre, soy pobre. ¿Dónde están todos los créditos que tenía en el 1? Pregunto, ¿dónde están los créditos que tenía en el 1? ¿Dónde están? ¿Andorra? ¿Dónde están? ¿Que no se los llevó el rey? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis créditos? A ver. Porque mucho importar partida y muchas mierda, pero al final la pasta no apareció, ¿eh? Ahí lo dejo, ¿eh? ¿Qué estaba en la nave? ¿Qué estaba metido dentro de un saco en la nave? ¿O cómo va esto? Entry 1054, Telton facility. The latest iteration of Pergnum went poorly. Subjects 1, 4, and 6 died. No biotic change among the survivors. We lowered core temperatures of surviving subjects, but no biotically beneficial reactions occurred. As a side effect, all subjects died. So we'll not try that on Zero. I hope our supply of biotic potential subjects holds up. We are going through them fast. This is bullshit. They weren't experimenting on the other children for my safety. You can't help what they did to others. You don't get it, Shepard. I survived this place because I was tougher than the rest. That's who I am. You move on, harder and tougher. Virtud. Bueno, venga, conseguimos virtud. Sí, sí, pero no cambiemos de tema. ¿Dónde está mi pasta? ¿Dónde está mi puñetera pasta? A ver. ¿Quién tiene mi pasta? ¿Quién tiene mi pasta? A ver. Faidan Yudina. Daño biótico, madre mía. Zero is loose. We're shutting Telton down. What a disaster.
We'll infiltrate and piggyback onto the Alliance's Ascension program. Hopefully, that will give... What? Zero, wait! Shepard, they started up somewhere else. Ascension is an Alliance program. It's a school for biotic kids. They don't torture children there. A lot of this isn't the way I remember it. There was a lot going on. I was dumb. I keep my eyes open now, and I always shoot first. We're getting close to my cell, the place I came from. Let's keep going. Por ahí, vale. Sí. ¿Sabes que celebrar celebrar un funeral es caro? Sí, claro. 9 millones de créditos, amigos. Hey, Aresh, it's Kira. Yeah, the intruders are here. Te dan unos créditos por el 1 y te mandan un correo a tu terminal para darte la pasta. ¿Dónde está mi pasta? Sara, por Dios, consígueme la pasta. Habla con alguien. Fine, put him down. Then I'm coming in there and we're gonna talk salvage. What are you doing here? First we're gonna kill you. Then we'll see. Kill them all. Me encanta, sí señor. Me encanta. Primero vamos a mataros y luego... Joder, ha sido absolutamente maravilloso. Creo que no lo estamos dando. Joder, que lo soluciono yo ahora. Only room left is my old cell. Whoever Aresh is in there. I want to plant the bomb there anyway. Might as well do it on his corpse. Vale, aquí hay un poco de munición. Sí, por favor. Gracias. Aquí seguramente que este desgraciado soltó algo. ¿No? Sí, no, no, nada. No sé, vale. Vamos a derivar. C, ¿dónde está C? Esto es C. Esto aquí. Este aquí. Y este aquí. Richard, revisa el correo de la nave. Tienes que tener un correo donde te dicen que como vuelvas a estar vivo te devuelven el saldo de la bicha. ¿En serio? Joder, de verdad. No estarás jugando con mis ilusiones, Sara, ¿eh? No estarás jugando con mis ilusiones, por favor. Necesito la pasta, ¿eh? Estoy muy tirado de pasta. Enfréntate a Aresh, el hombre que contrató a los mercenarios de manera sangrienta en la antigua celda de Jack. Vamos a reventarle el pecho a este hijo de perra. Perdonadme por usar estos... Estoy desatado, amigos. Come out. We know you're here. Who are you? My name is Aresh, and you're breaking into my home. I know you, Subject Zero. So many years have passed, and I thought I was the only survivor. My name is Jack. How the hell do you know me? We all knew your face, Jack. They inflicted horrors on us so their experiments wouldn't kill you. You were the question, and I'm still looking for the answer. Looks like you're not the only one pulled back here, Jack. I tried to forget this, but a place like this, it doesn't forget you. It follows you. I hired these mercs and came back almost a solar year ago. We're rebuilding it piece by piece. I'm gonna find out what they knew. How to unlock true biotic potential in humans. I'm restarting the Telton facility. It will be beautiful. I wanted a hole in the ground. He's trying to justify what happened by using it? You'd do the same thing to new kids? Wasn't this forced on you? Some were bought from poor families on Earth or kidnapped from colonies. Most ended up here the way I did. Batarian pirates. They did such horrible things to us.
They must have had good reasons. There's no reason good enough. Are you nuts? You lived it. This place was like a prison. How did you get out? We all attacked at once as they were taking us to the lab. They would have put us down. But then Jack got loose. When I came to, it was over. The guards, the scientists, and the kids were all dead. And you were gone. I stopped it. All of it. Maybe the others did have it bad, but what you're doing is just messed. Everything we went through must have been worth something. We can blow up the place, but that still leaves him. What do we do with another you? That's easy. Just leave me here. This is where I belong. Fuck that. Jack, he's trapped in his past. You need to move on from yours. He wants to restart this place. He needs to die. He's crazy, and he's never gonna restart this facility. You have to let it go. Your past doesn't have to control you. Fuck. Get out of here. Go. He's not worth chasing. None of it is. You did the right thing, Jack. Maybe. This room was my whole childhood. Give me a minute to look around. Go ahead. Nothing's changed, but it's all different. I used this table for everything. It was like my best friend. I'd crawl under it to cry. I was pathetic. 19 de virtud. I thought that room out there was the rest of the world. I'd pound and yell. Never did any good. Sometimes I dream that I'm back in this bed being tortured. I used to tie the sheets around my wrists and try to rip them off. Madre mía. I want to stop coming back here. Madre mía, tío, qué locura, macho. Qué puñetera locura. See the scarring on the wall here? That's where I killed my first man. One of the guards tried to stop me. Instead, I stopped him. Okay, no more wallowing. Let's blow this place to hell. Fantástico. Disagreement? Can you head it off before they tear out a bulkhead? I'll deal with it. Take pictures. Touch me and I will smear the wall with you, bitch! Enough. Stand down, both of you. The cheerleader won't admit what Cerberus did to me was wrong. It wasn't Cerberus. Not really. But clearly you were a mistake. Screw you! You've got no idea what they put me through. Maybe it's time I showed you. Our mission is too important to let personal feelings get in the way. Fuck your feelings. I just want her dead. You both know what we're up against. Save your anger for the collectors. I can put aside my differences until the mission's over. Sure, I'll do my part. I'd hate to see her die before I get a chance to fillet her myself. You two gonna be okay? It's a good thing you came by when you did. As long as she does her job, we'll be fine. Thanks, Shepard. Oye, estupendo, ¿eh? Sí, señor, bien hecho, ¿eh? Podemos estar orgullosos. Nos está saliendo todo perfecto, maravilloso y estupendo. Casi se matan Miranda y Jack ahora mismo, pero bueno, son pequeños pequeños problemas colaterales. Eso tampoco es... Vale. Bueno, pues aquí en misiones nos quedarían 3 expedientes: Tali, la justiciera, el asesino y, bueno, la principal, que es un poco detener a los recolectores.
Y luego en tareas tenemos la Ciudadela, ayuda de identificación falsa, que es una misión de la Ciudadela, Ilium, Conrad, que es el fanático, el fan, excavación arqueológica, Omega, La Llegada, que es el DLC que me comentabais que lo dejara para el final, y un par de proyectos de ascuas y una misión en el 7. Vale. Oye, estamos saboreándolo, ¿eh? No me digáis que no estamos saboreándolo.